¿Qué tal, queridos amigos nuestros cibernautas? Nuevamente, sean bienvenidos a estos micros de lengua, de análisis gramatical. Vamos a identificar algunas características del modo subjuntivo, de ese segundo modo de conjugación. El primero, hay que recordarlo, es el indicativo. Bien, vamos a comenzar por decir que según lo podemos observar en la pizarra, tenemos dos tiempos menos. En este modo no vamos a tener copretérito ni pospretérito, pero sí vamos a tener nuestros tiempos compuestos, antepresente, antepasado y antefuturo, además de los tiempos simples, presente, pasado y futuro. Hay que hacer énfasis en la forma que adopta el verbo y hay que poner especial atención en que no podríamos caer en el error de confundirlas con el modo imperativo, con aquel que nos sirve para dar órdenes, sobre todo el presente, las segundas personas de presente. Bien, vamos a anotar aquí nuestros referentes. Esto es nuestro modelo con AR, esto es nuestro modelo con ER y este es nuestro modelo con IR, que son los tres modelos de conjugación que tenemos en castellano o en lengua española. Y bien, pues vamos a tener lo mismo, nuestros ejes de presente, ame, yo ame en presente, yo corra en presente y yo vaya en presente. En pasado, yo amara o amase, yo corriera o corriese, yo fuera o fuese. Y en futuro, yo amare, yo corriere y yo fuere. Hay que tener total cuidado en la terminación de la palabra, porque eso nos va a dictar a qué tiempo pertenece. Si pensamos en el futuro de indicativo, es yo iré, pero si bien la terminación de la palabra es similar, si el principio de la palabra es totalmente diferente. En el caso del futuro, por ejemplo, el futuro indicativo es yo amaré y se escribe con acento, es aguda, en tanto que el futuro de subjuntivo es amare, con el acento prosódico sobre la vocal tónica, que es la segunda A de la palabra. Bien, una vez dicho esto, tenemos que considerar, además, que este modo de conjugación nos va a servir principalmente para expresar tres aspectos: dudas, deseos y condiciones. Encontraremos en algunos sitios en internet o en algunas infografías que nos dirán que son opiniones, emociones o finalidades, pero lo cierto es que con el modo indicativo también expresamos lo mismo, pero con toda seguridad y no con la misma energía que lo hacemos con el modo subjuntivo. En el modo subjuntivo sí privará la duda, sí privará el deseo y sí privará la condición. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos verbos que acompañan a nuestro verbo en modo subjuntivo. En este caso, estudies, tú estudiaras o estudiases. Este es presente de indicativo. El estudies y el estudiaras o estudiases es pasado de subjuntivo. Perdón, también estudies es pasado de subjuntivo. Ahora, un detalle más que podemos agregar es que en la mayoría de los casos, nuestro verbo en modo subjuntivo va a estar introducido por un nexo que nos indica que es un verbo que depende de otro verbo para tener sentido, y que el primer verbo o el verbo principal de los sintagmas o de las oraciones en donde nosotros encontremos estos verbos en modo subjuntivo siempre van a estar en modo indicativo, o la mayoría de las veces, pero esta regla se cumple. Hay que tenerlo totalmente en cuenta. Quiero que estudies, deseo que estudies, anhelo que estudies, te ruego que estudies. Finalmente, de alguna manera, quiero, deseo, anhelo, te ruego, te encargo, tienen el sentido de duda o de deseo,
pero que tú lo estudies no depende de mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya en contexto oracional esto es muchísimo más complicado porque no tenemos estos ejemplos tan sintéticos. Aquí lo que estamos tratando de hacer nada más es de establecer algunos tips para que podamos identificar nuestros verbos en modo subjuntivo. Bueno, voy a repetir el primero. La mayoría de las veces va a estar introducido por un nexo relativo o por un nexo subordinante, si así se quiere. Va a depender de otro verbo, ¿sí? El significado se complementa con otro verbo y puedo incluso hacer el ejercicio y decir, transformar la oración, te rogué que estudiaras o que estudiases medicina. Que estudiaras medicina, puedo transformar esta oración. Que estudiaras medicina dependía en ese momento, que también es otro verbo en pasado, de las condiciones económicas de la familia, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado en el uso de este modo, porque podemos llegar a tener errores que, bueno, se resuelven siempre que volvamos a releer o a reescribir nuestras oraciones. Y finalmente tengo que hablar del modo condicional de esta parte que tenemos aquí abajo. Siempre nos dicen que el hubiera no existe, pero sí existe y pertenece al modo subjuntivo, es decir, es una acción que no se realizó en el pasado, pero que pudo haberse realizado y que tiene precisamente ese significado de condición que se agrega a otra acción que seguramente tuvo que haber pasado. Si hubieras llegado a tiempo, tendrías un buen lugar. Vamos a dejarlo aquí. Y este tendrías, hay que recordarlo, está en copretérito de indicativo. Y se cumple la regla que estoy comentando desde el principio. Mi verbo en modo subjuntivo siempre va a depender de un verbo en modo indicativo. Ahora bien, ya por último y para terminar, me gustaría decir que no deberíamos de confundirlo nuevamente con el modo imperativo, porque el modo imperativo siempre se encuentra en una oración independiente y siempre, indistintamente, expresa una orden.